Muy buenas tardes a todas, a todos, un placer. Felicitaciones a los organizadores por semejante evento, particularmente a Daniel Iboscus. En verdad que celebro el nivel de institucionalización que está produciendo este evento en América Latina, en realidad en Iberoamérica, verdaderamente sorprendente. Y no tengo otra cosa que desear el mejor de los éxitos de cara a los futuros eventos, porque este, sin lugar a dudas, ya es todo un éxito. ¿Qué quiero hacer? En realidad, si me permiten, y pido disculpas por ello, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de mis campañas. Creo que Google, evidentemente, habla por nosotros y no tengo necesidad de venir a mostrar lo que hago, para bien o para mal. Sí me parece importante poder hablar algo relacionado a la comunicación política y específicamente a la comunicación gubernamental, hablando preferentemente de tendencias y no de casos, ni siquiera de ejemplos, que es en realidad lo que prima en este evento, y por ende, en primer término, desmitificar ciertas acciones que tengan que ver con la mirada del éxito particular o coyuntural que solemos tener, o bien, ¿por qué no?, de algunos fracasos cada tanto. Decía Michel Maffesoli, el sociólogo francés, que en general nosotros solemos ser, y hago la autocrítica como consultor, también, ¿por qué no?, como académico, entusiastas de una especie de fast food teórico, tratando de extrapolar gran parte de lo que nos pasa en un momento, en un pedacito chiquito de la vida, a todas las situaciones. Mi tesis es absolutamente en contrario a esto, aún haciendo la autocrítica, y en realidad lo que quiero hablar es de tendencias que veo preferentemente en la región, en América Latina, asociada a la comunicación gubernamental. Lo primero que quiero afirmar es algo absolutamente obvio, pero no por obvio, muchas veces lo consideramos, respecto a que evidentemente no toda comunicación es política, pero sí claramente toda política se presenta y se representa en un formato comunicacional. Veo muchísimos alumnos, lo saben de memoria esta frase, pero es que en realidad, le digo en broma y en serio a la gente que trabaja conmigo, son frases para tatuarse en el cuerpo, para no olvidarse nunca, y sin embargo hay veces nos olvidamos. Digo en este sentido que cada vez que aparece lo político, de modo inherente, también aparece lo comunicacional, quiera o no quiera que aparezca, y este es un dato muy importante. El segundo dato que quiero manifestar es el dato de James Campbell, estudiando en perspectiva agregada o comparada las campañas electorales del mundo occidental, respecto a que 9 de cada 10 campañas electorales terminan confirmando la tendencia que existía antes de que la propia campaña electoral inicie. ¿Qué significa? Que la gran tendencia electoral no se gesta en las campañas electorales. Y con esto no es que sobren los consultores. No quiero quedarme ni yo ni ninguno de los consultores de aquí sin trabajo. Lo que sobra, en todo caso, es contenido y producción electoral, y lo que falta es contenido y producción gubernamental. Más de 3/4 partes de la vida política transcurre pura y exclusivamente en el periodo gubernamental, que, como digo, define 9 de cada 10 campañas. Esto significa que la chance de éxito para aquel que se ha movido bien o con eficacia en el periodo gubernamental es decisiva, es contundente y, como mínimo, altamente condicionante. Lo tercero que quiero afirmar como tendencia, o quizás como supuesto previo, aunque pueda ser discutible, es una frase que en algún momento escribió un paper que se llama "Gobierno bien pero comunico mal". ¿Por qué? Porque es una característica sine qua non a lo largo y a lo ancho de toda la región de aquellos gobiernos que tienen problemas de déficit en la opinión pública o que tienen problemas de consenso. Echarle la culpa a la comunicación, como si fuera escindible, como si fuera una opción comunicar. Como antes decía, cada vez que aparece la política aparece un acto comunicacional. Por ende, si el objetivo de la comunicación gubernamental es construir consenso, cuando no lo tengo, no es un problema de la comunicación, es un problema de la política. Y esto es verdaderamente central, excluyente para entender el éxito de un gobierno y precisamente para comprender el nivel o el rol estratégico que debe tener la comunicación gubernamental, evidentemente en contra del rol instrumental que si quiero, si puedo, si me sale, comunico. Prueben estar en silencio si son gobiernos para ver quién, en definitiva, maneja el control de la agenda pública o quién tiene o adquiere el control de la agenda pública. Evidentemente la oposición, evidentemente los poderes fácticos, evidentemente el sistema de medios, preferentemente el sistema de medios adverso. Entonces, lo que quiero hacer rápidamente es
tratar de buscar la especificidad rápidamente de la comunicación gubernamental para separarla, para diferenciarla, para decir que es o que está imbricada con el resto de las comunicaciones, sea electoral, de crisis o de riesgo, pero preferentemente y por el poco tiempo que tengo, solamente diferenciarme de algunas cuestiones de la comunicación electoral y para que entiendan que la comunicación gubernamental tiene características autónomas, propias, que le son exclusivas. Y en esto, en primer lugar, son los objetivos. Cuando uno piensa en una campaña electoral, el objetivo es obtener el poder o, en todo caso, el mejor desempeño electoral posible. Cuando uno tiene un gobierno, básicamente es construir consenso. Y el consenso es casuístico. No es lo mismo el consenso en un sistema bipartidista estable, donde el 50% en términos numéricos puede aproximarse al consenso, que un sistema multipartidista inestable, como lo es Perú, en donde cualquier gobernante con 40% ya se considera bien en términos, o altamente aceptable en términos de valoración de la opinión pública, ¿sí? O en el historial mexicano, donde rara vez un gobernante, con la excepción de Felipe Calderón en el último tiempo, perfora el nivel del 50% de aprobación. Entonces digo, en primer término hay que reconocer los objetivos, y el objetivo central de la comunicación gubernamental es básicamente construir consenso. Significa que mucho de lo que vieron, incluso de lo que mostró Memo, no se aplica a la comunicación gubernamental, porque evidentemente empieza un elemento a jugar fuerte que no lo tiene ninguna de las otras comunicaciones, que es el largo plazo. Un gobierno que dura 4 años, o 5 años, o 6 años, u 8 si es reelecto, o 12 si es reelecto, dependiendo el sistema político del cual se trate, no puede todos los días estar produciendo efectos como los que acaban de ver en el mundo electoral. Sería inaudito, sería una locura, caería claramente en lo que se denomina el efecto hastío. Y evidentemente, insisto, la comunicación gubernamental no puede darse el lujo de semejante nivel de error. La segunda cuestión que diferencia claramente a la comunicación gubernamental del resto son los destinatarios. La comunicación electoral es parcial, por esencia. Con solo una parte de la ciudadanía, los electores, gano. La comunicación gubernamental es totalista, no totalitaria, totalista. A la totalidad de los ciudadanos va dirigida. Incluso, es tan potente esta concepción, que cuando uno realiza comunicación electoral, claramente puede segmentar mucho, muchísimo menos, en todo caso macrosegmentar, si hablo de comunicación en sistemas de voto obligatorio. ¿Por qué? Porque cada vez que le hablo a uno, le dejo de hablar al otro que también vota. Pero vamos a imaginar que hablamos de un sistema de voto opcional. Cuando yo le hablo a uno es para activarlo para que venga a votarme. En la comunicación gubernamental es siempre un problema. Cada vez que le hablo y yo quiero segmentar a 100.000 habitantes porque tengo un programa que es estrella, le dejo de hablar a los otros millones que no son beneficiarios de esa política pública. Y ustedes recuerden claramente, una política pública es, por definición y por esencia, muchas otras no políticas públicas realizadas. Por eso, un gran drama que tiene la comunicación gubernamental es que imposibilita la segmentación. En todo caso, ha aparecido lo que se denomina microsegmentación en el mundo digital, que sí claramente nos permite segmentar o microsegmentar, pero es una parcialidad todavía, y especialmente en la carencia absoluta y total de buenas y complejas bases de datos en la región, me refiero a toda América Latina, queda o dista muchísimo para que un gobierno pueda segmentar a escala masiva o microsegmentar a escala masiva. La tercera característica son los eslóganes. Me voy a adelantar a algo que lo voy a decir en un rato. Un eslogan debe ser, o tiene una premisa, un deber básico, que es representar lo más que pueda algo que voy a desarrollar que se denomina mito de gobierno. ¿Qué significa? Que no puede haber múltiples eslóganes en un gobierno. ¿Por qué? Porque habría múltiples rumbos, múltiples nortes estratégicos. En cambio, en una campaña electoral sí se puede dar el lujo. Uno de los libros que citaba, que es mi último libro, durante 3 años con un equipo de 20 personas analicé 38 campañas presidenciales en América Latina. El promedio de los eslóganes en las campañas presidenciales fueron 4 por cada una de las campañas, incluyendo la totalidad de los 18 países, de las 18 campañas ganadoras en los 18 países. ¿Qué significa? Que el concepto de propuesta única de venta no hay que verlo como eslogan, hay que verlo como concepto. El eslogan, en todo caso, es siempre una posibilidad, en la medida en que sea articulado, de combinar mensajes y, en todo caso, cuando se puede electoralmente, de segmentar. Uno de los ejemplos más importantes de esto, si bien es un dato folclórico, ha sido en la campaña de reelección de Evo Morales en Bolivia. Su eslogan genérico era Somos Más, aunque el más era el movimiento al socialismo, no era el Somos Más de la Rúa en Argentina ni el Somos Más de Vicente Fox en México. Sin embargo, uno de los otros 3 eslóganes que de alguna manera complementaba ese eslogan central era
viva la coca fuera los yanquis, que era un proceso de segmentación o de macrosegmentación contundente apuntando a un sector y bajo una o con una problemática especialísima en la vida simbólica política boliviana, que es el rol de la embajada norteamericana y el rol, sobre todo cultural, de la coca como producto, como cultivo. Entonces, fíjense la diferencia. ¿Implica esto que un gobierno no pueda mutar o hacer rotar o evolucionar su eslogan? Si tiene 4 años, si tiene 6 años, sí. Pero rotar un eslogan significa una inversión comunicacional gigante, que significa cambiar la imagen, que significa tiempo, que significa recurso humano dispuesto, que significa la convivencia de múltiples estéticas y también obviamente de contenido, y es absolutamente poco recomendable. En todo caso, sí, 2 evoluciones extremas a lo largo de un periodo. Y algunas de estas evoluciones pueden ser mínimas, pero sin embargo contundentes como efecto. Un ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, tras ganar el plebiscito para la reforma de la Constitución, cambia su eslogan gubernamental, que era la revolución en marcha, por simplemente una sola palabra. La revolución ya está en marcha, que era ya un signo de autoridad, que significaba una evolución, que significaba una vuelta de tuerca, pero que no rompía en absoluto la coherencia y el contenido central que había desde el momento inicial. Otra característica central que es excluyente de la buena comunicación gubernamental, porque es largoplacista por esencia, es la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La posibilidad de que un mensaje sea entendido de modo múltiple de acuerdo al receptor, que ni siquiera exige que sea verdad, lo cual es evidente que debería serlo, pero solo con que sea verosímil alcanza. Es uno de los riesgos de la comunicación política siempre, evidentemente, que la verosimilitud pueda reemplazar a la verdad propiamente dicha. Pero sin embargo, ¿qué quiero decir? La polisemia es la garantía del largo plazo. ¿Por qué? Porque un gobierno no puede quedar en su mensaje, en su norte estratégico claro, supeditado a una contrastación empírica inmediata, una comunicación directa. Si digo voy a hacer 300 casas y mi eslogan es las 300 viviendas, sería una locura, porque básicamente me ancla, me ata, quedo supeditado a una contrastación empírica inmediata y es todo un riesgo. Por eso, en general, los buenos eslóganes son polisémicos, son amplios, son verosímiles, son coherentes con las políticas públicas, pero no atan. Fíjense el caso importante de Brasil, cuando inicialmente esboza en la primera campaña triunfadora de Lula el concepto de hambre cero como megaplan, luego fue mutando hacia otros, y quizás el plan estrella final, además del PAC, del cual habló hace un rato el colega brasilero, el Programa de Aceleración del Crecimiento, convivió con el otro plan Bolsa Familia, evitando el uso constante del hambre cero, porque en sí mismo esa expresión era de contrastabilidad empírica inmediata. En algún momento uno podía ver que no había cero, por más enorme cantidad de avances en los indicadores sociales que ese plan podía generar. Por eso la polisemia es una obligación en la comunicación gubernamental, es la contracara del mensaje directo contrastable, mientras que una campaña electoral puede tranquilamente jugar con un mensaje genérico polisémico y con mensajes múltiples directos, aquellos de contratación empírica, cuando son puntuales, cuando son específicos, cuando van dirigidos a algo que sé que lo puedo cumplir, cuando van dirigidos a targets específicos y concretos. Y evidentemente, el quinto elemento central, el más importante por lejos de la comunicación gubernamental, son los plazos. Es largoplacista por esencia. La comunicación gubernamental no tiene antes ni tiene final. Hace un rato almorzaba con amigos dominicanos y hablamos del mega caso de estudio que significa el expresidente Leonel Fernández, uno de los presidentes que termina con mayor aprobación promedio en la historia de la región latinoamericana y que hoy ha descendido a más de la mitad de su nivel de aprobación. ¿Por qué? Por no entender que la comunicación gubernamental no tiene plazo, que un gobernante siempre tiene la potencialidad de caer en crisis. Quienes estudiamos las crisis políticas decimos que un gobierno es la mayor institución crisis propensa. Tiene una propensión directa a caer en crisis por sí o por terceros. La primera gran crisis que le tocó gestionar al PP no fue de ninguna manera ni el 11M ni la crisis económica, fue la crisis del hundimiento del Prestige en el norte de España. ¿Qué era el Prestige? Un privado, que luego impacta por la pésima gestión en lo público. Cuando sube Obama, el caso de BP en el Golfo de México fue claramente una crisis de un privado que impacta en lo público. La salida de Ibarra en Buenos Aires tras lo que significaron las 190 muertes fue el problema de un privado que luego impacta en lo público.
Y además un gobierno, por más hipervigilante que no puede estar controlando todo el día, todos los días lo que hacen sus personas. Una presidenta no está controlando qué hace su ministra de Economía si dejó un fajo de dinero en el baño oculto. O no está controlando, como pasó en Costa Rica, si su subsecretaria, su viceministra, le manda un video y luego se hace público a su amante, supuestamente su esposa, aunque luego fue desmentido, y se hace público como un escándalo internacional. ¿Qué significa? Que por sí o por terceros, por cosas macro, por cosas micros, siempre un gobierno tiene la potencialidad de caer en altos niveles de conflictividad, cuando no en crisis, que es la versión superlativa de un gobierno en problemas. Significa entonces que si un gobierno comprende que es largoplacista, entiende la comunicación gubernamental como una comunicación que acompaña, como una mascota cotidiana, que no todos los días produce esa espectacularidad que produce la comunicación electoral. Por eso, lo primero que quiero desmitificar es que todo lo que uno pueda ver en términos de campañas electorales, y yo me dedico, he hecho más de 100 campañas, he sido parte de más de 100 campañas electorales, de ninguna manera puedo traer o puedo robar a mí mismo, copiarme lo que hago en el mundo electoral en el mundo gubernamental, porque estaría atrapando en un cortoplacismo peligrosísimo, dejando de reconocer la enorme cantidad de riesgos o de crisis potenciales que tiene un gobierno. Ahora bien, antes de hablar de esto del mito del gobierno como característica central que me interesa de esta charla, quisiera caracterizar algunos elementos que veo de la comunicación política en general en la región, pero específicamente orientarlo a lo gubernamental. En primer lugar, hay una tesis más que importante, y esto recuerden que es como la física, a cada acción le deviene una reacción igual y opuesta. Significa que lo que voy a hablar son tendencias, no quiere decir que no haya casos en contrario. Siempre lo hay en la política, en la ciencia política y en la comunicación política. Pero mayoritariamente hay una triple característica que define a la comunicación a gran escala de los gobiernos, especialmente los gobiernos presidenciales en la región. Uno, que se trata de procesos de comunicación directa. ¿Qué significa? Que son procesos no mediados por prensa, procesos en donde algunos incluso a esto lo definen como una comunicación populista, en una interacción directa gobernante-gobernado. Error, salvo que, por ejemplo, crean que Obama es populista. El Twitter de Obama es un proceso de comunicación directa en donde la prensa entra, actúa, interpreta, pero ex post. ¿Qué significa? Una vez que la comunicación se ha dado. La comunicación de Chávez en vida, en el aló presidente, el atril o lo que fueren, también por derecha. Los consejos de participación ciudadana de Uribe en Colombia fueron clarísimos ejemplos de lo que significa la comunicación directa. La segunda instancia es un choque fenomenal, como pocas veces se ha visto, sobre todo por el eco público en el sistema mediático, entre la política y parte del sistema de prensa, o el sistema de medios en todo caso. ¿Qué significa? Que la prensa ha dejado de ser dador excluyente de reputación y hoy da reputación y recibe reputación. ¿Qué significa? Es objeto y sujeto de la reputación. Significa que la política enfrenta al sistema de medios y que si en la década de los 90 un alemán, definiendo América Latina, definió a este proceso como la colonización de la política por parte del sistema de medios, significaba para aquellos que estudian el proceso de agenda setting que claramente la agenda le imponían los medios de comunicación. ¿Eso es real? Sí fue real. ¿Existe en la actualidad en la mayoría de los países de la región? De ninguna manera. Aún con matices, la política como mínimo empata a la agenda cuando no gana mayoritariamente en otros lugares. Evidentemente esto lo que genera es una posibilidad de lo que se denomina conflicto controlado. Mucho más lo han desarrollado gobiernos de izquierda, aunque Uribe en Colombia es un gran caso que desarrolló la misma tesis en el sentido que particiona la sociedad, la parte en dos, pero siempre de modo asimétrico. ¿Qué significa esa asimetría? Que esa asimetría favorece, evidentemente, al oficialismo y ya no se piensa la totalidad de la comunicación para todos, sino que esa totalidad es una totalidad menguada, parcial, para mi propio destinatario. ¿Qué garantiza el status quo? ¿Qué produce? División social. Pero curiosamente quienes han realizado esta tesis, para bien o para mal, quien es de izquierda o quien es de derecha, da lo mismo, ha sido mucho más eficaz. Por eso me adelanto a la otra tesis, es que en general, a diferencia de la década de los 80 y los 90, que los oficialismos perdían mucho más de lo que ganaban, en la década pasada, o en esta actual, los oficialismos ganan mucho más de lo que pierden. ¿Por qué? Porque en parte muchos de estos oficialismos, aún aquellos con voluntad de permanencia infinita, o por lo menos de largo plazo o de larguísimo plazo, han realizado la tesis del conflicto controlado, esta partición asimétrica de la sociedad en donde el oficialismo decide claramente qué tipo de lógica construye esta asimetría a su favor.
Y la tercera característica importante es que en esta tendencia se están modificando, para bien o para mal, prácticamente todos los sistemas de medios de la región, aún en gobiernos que uno difícilmente hoy de modo claro y contundente puede analizar como gobiernos de izquierda o nacionales populares o nacionales populistas si no les gustan. Me refiero al caso particularmente de Colombia. La última acción de Uribe antes que entre Santos fue la posibilidad de incorporar el tercer canal, los dos nuevos canales que hoy actualmente ya está ampliamente debatido en el momento que se van a incorporar a la grilla de canales públicos en México y ni hablar en el resto del continente, empezando por Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay que está discutiendo y ya está discutiendo la ley de radios, etcétera, etcétera. Segunda característica, proliferación de negatividad. ¿Qué significa? Que en el mundo electoral 9 de cada 10 mensajes son de tipo negativos. En el mundo gubernamental entre 7 y 8 mensajes son de tipo negativos. La negatividad no es tan solo el ataque directo A castigando a B. La negatividad significa múltiples modos de argumentación, pero evidentemente esto ha venido para quedarse. Quizás lo que no se recomienda es que la publicidad política expresamente sea de tipo negativa, pero cuando uno realiza un análisis por aquellos gobiernos que hacen más de 10 años tienen un mismo color político, sea la misma persona o el mismo color político, también utiliza la negatividad adentro de la comunicación gubernamental, igual si ha sido o está siendo eficaz, independientemente de los juicios de valor que puede generarnos. He podido comprobar que 3/4 partes de la publicidad, de la discursividad electoral es de tipo marcadamente ideológica y aproximadamente el 55% de los spots publicitarios de escala presidencial son de tipo ideológica. Por eso, aquella famosa frase de Noel McGuinness en la década del 70 de que se vende un presidente como se vende un jabón, es un verso, literalmente un verso, y hay que comprobarla empíricamente y me he tomado el trabajo para advertir que la ideología podrá haber adquirido patrones o cánones estéticos diferentes a los que tenía, pero claramente está presente, es más, me diría omnipresente en la lógica de la comunicación gubernamental. La antepenúltima característica es la más importante de la actualidad, por su eco, por su consecuencia directa, que es la hiperpersonalización. Y aquí sí claramente hay que diferenciar lo electoral de lo gubernamental. La hiperpersonalización no es ni buena ni mala, ha venido a quedarse al contexto político, ni siquiera al contexto americano, latinoamericano, al mundo occidental, pero está generando un problema. ¿Cuál es? Que especialmente en el mundo de la comunicación gubernamental se está pasando a una lógica de lo que se denomina democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque el plebiscito no es por los partidos, es por la cabeza de los gobiernos, ni siquiera por la performance de los gobiernos. De hecho, aún gobiernos con baja aceptación siguen siendo reelectos, siguen ganando, si es que la cabeza tiene buena imagen. ¿Qué significa? Que la hiperpersonalización sigue siendo un elemento dominante y va a seguir siendo un elemento dominante en la década siguiente y es un elemento importantísimo. En todo caso, tanto como uno recomienda en clave de eficacia, ni bueno ni malo, hiperpersonalizar una campaña electoral, también hay que tener cuidado y no hiperpersonalizar un gobierno. ¿Por qué? Uno puede personalizar la actividad de prensa, la actividad cotidiana, pero no puede personalizar toda la comunicación, especialmente la publicidad gubernamental, porque si hubiera una crisis de estas que digo, es imposible desafectar, es imposible quitar de escena ese hiperpersonalismo y lo que yo voy a estar haciendo a lo largo de mucho tiempo es recordarle a cada ciudadana, a cada ciudadano, quién es el responsable de esta crisis. Por eso se entiende que el nivel de personalización es un dato que ha venido para quedarse, pero hay que gestionarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo en cuanto a exceso en la lógica de la comunicación gubernamental. Y una última característica que define, yo diría, la comunicación gubernamental actual es la puja que hay entre el nivel más amateur, yo comparto lo que decía Memo hace un rato, entre el nivel por lejos más amateur, yo diría más premoderno, ¿por qué no exageradamente prehistórico de la comunicación gubernamental, que es la comunicación de tipo inventarial contable, que es, hice 2 kilómetros, cuento que hice 2 kilómetros, puse 100 foquitos de luz, cuento que puse 100 foquitos de luz, etcétera, etcétera. Creo que aquí la tendencia hacia la profesionalización va adquiriendo la necesidad de concebir un largo plazo, de entender que ese largo plazo va asociado a valores, y ahí es donde aparece esta idea del mito de gobierno. Por favor. ¿A qué le llamo mito de gobierno? Le llamo a un trampolín construido o cimentado o apoyado en 4 tipos de patas muy concretos, muy contundentes, que definen el peso de la comunicación gubernamental. Me refiero al sistema y al contexto,
me refiero a la ideología de los valores, al apoyo ciudadano y a las políticas públicas. Cuando digo mito de gobierno, hablo de un relato breve, anclado, sostenido en valores, hipercomunicado, lo que algunos llaman vulgarmente hoy relato, es ni más ni menos que la constatación de que un mito de gobierno existe, ¿sí? Este relato breve, sostenido en valores, que normalmente cuando es hipercomunicado toma vida, toma cuerpo independientemente de quien le dio origen. Esto es lo que se denomina mito de gobierno. En su momento, Levi Strauss utilizó una expresión que me encanta, que es algo así como la idea de un bricolaje artesanal, de cosas, ¿por qué no fosilizadas?, que se traen a escena, que se forman o se conforman como una novedad, como un relato, y es lo que constituye el mito de gobierno. Me encantaría que veamos cuáles son las deformaciones del mito de gobierno, y la primera deformación, clara y contundente, y voy a tratar de dar ejemplo tras ejemplo, país, o por lo menos en muchos de los países, es lo que denomino el mito sin base. ¿Qué es el mito sin base? Es aquel mito que no respeta el pasado ni el contexto en el cual funciona. Y cuando digo contexto, el contexto son los actores. No da lo mismo montar una campaña del tipo de la que montó Obama si uno no es negro, no estudió en Harvard, no sucedió a George Bush y no vive en Norteamérica. Esto significa que la primera característica del contexto es o son el tipo de actores o los tipos de actores, de personas, en esta lógica hiperpersonalizada, que aparecen. El sistema político, el sistema legal, el sistema sociocultural, las restricciones económicas del momento, cuán bien o cuán mal está un gobierno funcionando. Esta mañana un publicista decía aquí, no sé por qué a mí no me borraron mi spot en su momento, porque no había una ley. Le contesto ahora, porque no había una ley. ¿Qué es esto? El sistema legal. Es absolutamente condicionante de un contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que hay que considerar ese contexto. Pero esa consideración tiene en primer término un relato presente o pasado que puede ser muy corto o que puede ser muy largo. Vuelvo al caso de Evo Morales. Evo Morales construye inicialmente, esbozadamente, su mito de gobierno centrado en dos tipos de relato, el relato largo y el relato corto. ¿Qué es el relato largo? Son 500 años hacia atrás, que significó la conquista hacia hoy. Significa el nivel de opresión de la mayoría del pueblo boliviano, que es preferentemente descendiente de pueblos originarios. Y hay un relato breve, muy breve, de 20 años hacia atrás, o de lo que se denominó la década perdida allí en Bolivia, que es el relato negativo del neoliberalismo en Bolivia. No estoy haciendo juicio de valor, si es bueno y es malo, estoy relatando específicamente lo que Evo Morales ha construido como relato. Un relato 500 años hacia atrás, y lo cito porque es el más largo de los relatos que yo he estudiado, pero evidentemente un relato breve, a tal punto que ustedes saben que en el artículo 3 de la Constitución boliviana se ha prohibido expresamente el neoliberalismo como forma de política en ese país. Más allá de que se puede gustar o no puede gustar, quiero decir que hay una combinación de relatos que nutren mi proyecto futuro, que tendrá que ver con otra parte del mito, pero que claramente se funda en acciones que existían, pero que uno decide darle vida. Evidentemente, Hugo Chávez, más allá de la polémica que genera su figura o su gobierno, ha sido otro enorme constructor de un relato pasado, largo, que es la reconstrucción actual del sueño bolivariano, que además por si fuera poco le permitía hablar afuera o por fuera de las fronteras venezolanas, pero también ha construido un relato breve, equivalente al de Bolivia, asociado básicamente a un revisionismo cortoplacista que tiene que ver con diferenciarse del modelo neoliberal. Los ecuatorianos bien reconocerán el peso específico que Rafael Correa ha dado a la figura de Eloy Alfaro, a quien ha reconstruido en la lógica de revolucionario, y de ahí mismo funda la expresión, que ni siquiera es un adjetivo, es un sustantivo central de su comunicación gubernamental, que es la idea de la revolución o la revolución ciudadana o la revolución en marcha. Fíjense, es un relato en ese caso prácticamente 180 años o más o menos hacia atrás. No siempre hay necesidad de un relato corto. Brasil, en todo caso, con Lula, cuando construye su eslogan, que era un Brasil para todos, habla de un relato de prácticamente medio siglo de un Brasil que no era para todos. Y ese relato puede ser en positivo o puede ser en negativo. El kirchnerismo en Argentina ha construido un relato, y para el kirchnerismo la historia
arranca desde el 2003 hacia atrás. No hay historia antes y básicamente hay un revisionismo desde 1983, específicamente de 1989 al 2003, y es desde ahí, desde esa diferencia, desde esa lógica, desde esa construcción por la negativa, en donde nutre o desde donde se nutre. La dureza con la cual Uribe en Colombia construye su relato, básicamente tiene que ver con diferenciarse de esta inestabilidad, de esta Colombia que se proyectaba como riesgo al mundo, sobre el cual funda su política de seguridad ciudadana y sobre la cual su política de seguridad ciudadana va asociada especialmente a la proyección económica y a la atracción de inversiones que generaría esa política de seguridad ciudadana. Recuerden, o en todo caso les cuento, lo que significó el inicio de Vicente Fox en México tras los 70 y pico años del PRI. Su primer spot, que además es una maravilla y una pieza de museo, terminaba con una expresión de un spot alegórico que significaba el despertar de México, empezaba básicamente al amanecer de un día y terminaba, ni bien terminaba al amanecer, es decir, no pasaba un día, pasaban horas desde que sale el sol hasta que la gente empieza a trabajar, y terminaba con una frase, insisto, el primer spot que se pasó el primer día de Asunción de Vicente Fox, y la frase era: mira que ya amaneció. De modo implícito se funda sobre un pasado que significaba la oscuridad y que representaba en su gobierno el amanecer. Y luego una escala de spots muy interesantes desarrolladas bajo la lógica absolutamente contrastativa de un pasado representado en el PRI, que era la idea de ¿qué México quieres ver? ¿El México en positivo, que representaba la idea aspiracional, o el México en negativo, que representaba implícitamente todo lo que hacía el PRI? Hace días vengo a una reunión que fue un verdadero placer. Me invitaron como conferencista a los últimos 9 voceros presidenciales y directores de comunicación en vida de las últimas 10 presidencias de México, una experiencia fantástica para analizar desde el año 70 hasta la fecha lo que ha sucedido en comunicación gubernamental en México, y a muchos no le cayó en gracia lo que decía que el nuevo spot y primer spot que se pasó el primer día del gobierno de Peña Nieto se denomina Impulso, básicamente el que dio vida al nuevo eslogan, que además me parece fenomenal, de Enrique Peña Nieto, que es mover a México, ¿sí? Pero el spot se denomina Impulso. Y a los pocos días de haber iniciado ese impulso para mover a México, y el mover significa sacarlo del atargamiento que generó el PAN, sobre el cual me diferencio, fíjense como todo como lógica fundante, de modo explícito o implícito, la comunicación gubernamental mira el pasado necesariamente para fundarse. Viene luego una serie de spots que todavía está al aire, que se denomina Se puede o no se puede, que son las ideas en negativo que no pudo, específicamente el PAN, y que sí podría, si ustedes me ayudan, todo este gobierno y toda la ciudadanía mexicana. Pero por si fuera poco, en clave de sofisticación. ¿Por qué? Porque le agregó esa variable de posible inoculación respecto a que si no se puede, es porque ustedes no quisieron. Entonces, digo, quiero sostener esta idea de que hay una definición fundante sustentada en el pasado y en el futuro, preferentemente para diferenciarme o bien para rescatar algo bueno, como el caso de Correa, o para rescatar algo malo, como resaltaba en el caso de Venezuela o los otros ejemplos. Otra de las características o el rompimiento más importante que tienen los mitos es cuando solo se convierten en mito publicitario, en mito de gobierno publicitario, que es cuando no respetan la pata de la ideología y de los valores. Para mí, la gran expresión contundente de mitos de gobierno fallidos lo representaron con mucha fuerza, con total contundencia, especialmente muchos, no todos, pero muchos de los gobiernos de la década del 90, que propulsaron una idea cortoplacista de ingreso rápido al primer mundo. Vicente Fox puede ser uno. El propio vocero gubernamental, Rubén Aguilar Villanueva, gran amigo, reconoció que si algo que no pudo construir, incluso habiendo leído gran parte de mis lecturas, es la construcción de un mito de gobierno, y que en parte falló, ¿por qué? Por las expectativas. Porque el mito fue demasiado temprano, quizás, digo, el contexto predetermina y condiciona claramente a la comunicación, y en México, como no hay reelección, hay apuro por construir, y el mito de gobierno necesariamente es largo plazo, no puede construirse publicitariamente. Pero hoy veíamos lo de la Rúa, que a muchos nos trajo un pésimo recuerdo, especialmente a los argentinos, y veían el nivel superlativo, excesivo de expectativas que vendía, y ese es un caso contundente, más allá de la riqueza publicitaria, y celebro la calidad electoral
especialmente de Carlos Souto, que lo presentó, a quien respeto muchísimo, pero digo, en términos de comunicación gubernamental, he ahí un pésimo ejemplo de saturación de expectativas cuando convierte en un mito de gobierno publicitario, cuando en realidad solo un mito de gobierno debiera ser eso, sin la expresión publicitaria. Evidentemente, esto es más que importante. Yo cuento un caso, y muchos de los alumnos y alumnas que aquí están presentes saben que lo repito hasta el hartazgo porque me parece el caso más breve y contundente de representar una construcción exitosísima de mito de gobierno, que es el caso de Estonia en Europa. Ese país, bajo un estudio de marca de branding, se autodefine inicialmente, o la gente lo veía, perdón, lo percibía, como un país báltico post-soviético. ¿Qué representa eso? Mala fama. La concepción de lo báltico es inestabilidad histórica desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la tensión religiosa, de la tensión de los nacionalismos, de estar en el medio en su momento, de modo histórico, entre el comunismo y entre el capitalismo, y además el post-soviético es mucho más mala fama porque es ser post de algo fallido, que fue exactamente la vereda contraria, me refiero a Rusia, pasar de un sistema de comunismo claro, socialismo real, fallido, hacia un sistema hoy corporativo, capitalista, preferentemente sin reglas. La definición de su mito de gobierno actual, en realidad hoy ya carcomido por la crisis europea, pero en su momento que perduró una buena cantidad de tiempo, era la autodefinición para nada publicitaria, pero sí claramente con carga de valores, con carga ideológica que representaba un rumbo clarísimo, contundente, definirse como país escandinavo pre-europeo. ¿Qué es la dimensión escandinava? Nuevamente, es un relato hacia atrás sobre el cual me fundo. ¿Por qué? Un relato largo. Fíjense qué similitud que tiene esto, por ejemplo, con Bolivia. Mi relato largo es que preferentemente la principal emigración era eslava, no era eslava sino escandinava, y un relato mucho más breve que era diferenciarme del sistema capitalista que adquirió Rusia para mirar claramente y en perspectiva ideológica el modelo escandinavo representado en los países nórdicos de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Entonces, noten la importancia del relato adecuado, para nada sustentado en un único eslogan publicitario, sino básicamente una construcción política contundente, de carga, de peso. La dimensión futura del socialismo del siglo XXI, aunque a muchos no les guste, claramente es la pata o la contracara del pasado en el caso de Venezuela. El pasado es la idea de la patria bolivariana, el futuro del socialismo del siglo XXI, más allá de lo fallido que a muchos les puede resultar o de lo bueno que a otros les puede resultar. La idea de esta nación colectiva, preferentemente de perspectiva indigenista, en el caso de Bolivia, ¿sí? En Argentina, independientemente de lo que puede resultarles para bien a muchos y para mal a otros muchos, la construcción de un mito de gobierno representado en tres elementos, la diferenciación con el pasado, especialmente con el neoliberalismo, claramente se trata de un relato corto, pero anclado en tres elementos: el crecimiento económico, la inclusión social y una tercera categoría que yo le denomino la política simbólica: derechos humanos, dimensión latinoamericanista, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, que dan un corpus transversal a ese relato. Entonces, es importante reconocer que tiene que ver, o que tiene que haber preferentemente, un sustento contundente para que esto no se transforme simplemente en una definición de un creativo de turno, sino preferentemente en un mito de gobierno no publicitario. Lo otro, evidentemente, es la incoherencia. Y de hecho, utilicé Argentina, que es un caso bien polémico, especialmente para los argentinos, para reconocer que cuando no hay coherencia entre ese relato que vulgarmente se denomina, entre ese mito de gobierno y sus políticas públicas, el mito tiende a desvanecerse o por lo menos a perder fuerza. Un caso contundente, insisto, es Argentina hoy. Una de sus patas, el crecimiento económico, tambalea y por ende el mito empieza a cuestionarse. El caso de Venezuela, evidentemente, igual, con la condición económica que impacta en la definición socioeconómica. Una construcción interesante que empezaba a sedimentarse, que se denominaba socialismo liberal, progresismo liberal, que era España con Zapatero, la crisis borró por completo. ¿Por qué? Porque en un momento había coherencia entre el decir y el hacer. La relación entre mi relato y la cantidad de políticas públicas dispuestas a darle vida a ese relato, que aunque imperfectas son coherentes, avanzan, dan vida, son verosímiles. Cuando alguna de ellas falla, evidentemente se rompe gran parte del mito, o por lo menos tiende a crujir si es que efectivamente no hay consonancia, no hay acercamiento, no hay relación
incluso hasta simbiótica como término excesivo, entre ese gran relato sostenido del pasado, anclado hacia el presente, pero definitivamente puesto a vivir a través de sus determinadas políticas públicas. Evidentemente, la otra, por favor. Evidentemente, esta no merece de ninguna manera análisis alguno, que es, cuando no hay apoyo, se cae el mito de gobierno. Y todo lo que dije es básicamente para sustentar el apoyo. Por ende, si uno solo viviera desde o a través de políticas efectistas, evidentemente no estaríamos ante la posibilidad de hablar de un mito de gobierno que requiere esa coherencia entre un relato tranquilo, sereno, sostenido en el tiempo y que tenga coherencia, que tenga congruencia con las políticas públicas que en definitiva, como bien decían muchos de los colegas que me antecedieron, son definitorias para la construcción de un mito de gobierno, pero efectivamente para determinar cuán bueno o cuán malo es un gobierno de turno. Entonces, por último, ya como para cerrar, algunos tips que evidentemente rompen con la construcción de un mito de gobierno contundente, con estos gobiernos que además utilizan al mito de gobierno no tan solo como una expresión que lo diferencia del pasado, que crean un futuro, sino también como malla de contención ante problemas. El caso más importante de estos problemas ha sido Argentina en el año 2009 con lo que se denominó la crisis de la resolución 125, con el cual literalmente se pelea con el sector quizás sostén económico más importante del país, que es el sector agropecuario. Cristina baja del 73% de imagen positiva aproximadamente al 20%, incluso algunas encuestas llegaron a darle 19% de imagen positiva. Sin embargo, cuando uno medía el nivel de apoyo de sus principales políticas públicas que daban vida a ese mito de gobierno, cualquiera de esas macro políticas públicas tenían niveles de apoyo de cercano al 55 al 70%, las más importantes. ¿Qué significaba? Que el mito de gobierno, luego, tras la muerte de Néstor Kirchner, fue el elemento que activó la nueva subida hacia valores del 70-75% de imagen positiva que permitió su reelección. ¿Qué fue el mito de gobierno? Una malla de contención. ¿Por qué? Que permitió, en base a sus políticas, mermar el nivel de rechazo que había frente a su figura, personalmente hablando. Entonces, volviendo a esto, lo que les decía es, en términos de desvíos de la comunicación gubernamental que impactan seriamente en la construcción del mito de gobierno, es no excederse en los mensajes directos. Un mito de gobierno claramente es un relato polisémico, marcadamente polisémico, que da rumbos y son valores, no son casas, no son kilómetros, ni siquiera son políticas públicas, son mucho más que ello. Es la colección rearticulada de políticas públicas en un macro, en un mega relato. En segundo lugar, cuidado con los plagios descontextualizados. Peter Drucker tiene esta famosa frase que la suele usar muy seguido, que es, el problema no es copiar, el problema es copiar bien. Y copiar bien significa claramente que mucho de lo que vemos afuera no tiene un carajo que ver con nuestro contexto. Entonces, ahí hay que orientarse, hay que activarse, hay que pensar mucho, gran parte de los estímulos que vemos en eventos como estos, pero cuidado con copiar, porque cada campaña tiene que ver con un contexto, y el contexto es definitorio de la eficacia de la comunicación política, sea la que sea, gubernamental, electoral o la que fuere. Entonces, mucho, pero mucho cuidado con la copia o la descontextualización de eso. Lo tercero son los abusos de centralidad gubernamental. Yo comparto lo que hace un rato decía Memo muchísimo, porque lo veo a menudo, porque nos toca lidiar a cada rato con gobernantes que lo único que quieren es el bronce, ¿sí? Que es esta idea de dejar en la historia mi marca. Aún estando bien en términos de apoyo en opinión pública, hay un riesgo en cruzar a lo que se denomina ostentación de poder. Hace poco hice un estudio en México donde descubrí que de 100 spots analizados, aproximadamente 60 arrancaban más o menos con este tipo de frase: por el gran interés del gobernador en... No, el interés no es del gobernador, el interés de la ciudadanía, la decisión puede ser del gobernador. ¿Qué es eso? Es un caso de centralidad gubernamental. Pero así hablan, así comunican, así pintan la ciudad, así montan gigantografías, todas centradas en la comunicación hiperpersonalista. El día que caen en crisis es donde es imposible, porque es tarde, porque uno ya inundó la ciudad, el gobierno, el país, de mi propio exceso personalista. ¿Qué es eso? Es comunicación electoral traída irresponsablemente al mundo gubernamental. Por eso insisto, lo más efímero, aunque hoy Google no deja nada efímero, es todo ese exceso de hiperpersonalización, todo ese exceso de egocentrismo
Mi antepenúltimo libro, que se llama Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, iba a llevar como título, pero la editorial ni mis colegas quisieron, Anímate a controlar tu ego. Y era una frase emitida expresamente hacia los gobernantes para que en serio controlen su ego. Porque es muy bueno el ego en la comunicación electoral, pero es terriblemente peligroso como efecto boomerang ese ego en la comunicación gubernamental, especialmente cuando quiero hiperpersonalizar todo, preferentemente la publicidad política. Y evidentemente hay riesgo de la construcción del mito de gobierno. Hace un rato decía uno, que se partan las sociedades, aunque sea muy eficaz esto para el gobierno de turno. Lo segundo es un revisionismo histórico contundente que revierta gran parte de lo que se sabe, de lo que se estudió o de lo que está escrito y que se ponga en duda valores históricos. Sí, claramente son un riesgo, ni buenos ni malos, cada uno juzgará. Por último, ya para terminar, quisiera manifestarles una expresión que normalmente, y a pesar de mi sesgo académico, más allá de que yo vivo exactamente igual que muchos de los pares que aquí estamos en el mundo profesional, es que, a diferencia de algunos, gran parte, mientras puedo, mientras da el presupuesto y mientras dan los tiempos, yo personalmente, quizás por un exceso positivista, mido todo lo que se pueda medir. Intento evitar todo tipo de riesgos porque en la comunicación gubernamental las intuiciones son absolutamente peligrosas. Pueden ser lúcidas para la iniciativa política, pero esto no es una actividad, más allá de que a nosotros nos encanta que nos pongan gurúes de la comunicación o cosas por el estilo, es una actividad profesional, es una actividad absolutamente profesional. Quizás una de las virtudes que uno empieza a evidenciar en estos eventos es que a mí no me importa que me tilden de cuántas campañas exitosas tengo, y puedo insistir, Google habla por nosotros a cada rato, sino básicamente lo que me importa demostrar es que vivimos en un mundo en donde la especialización empieza a cotizarse cada vez más, ¿sí? Ya no hay espacio para todistas, estos que hacíamos todos en un momento, desde el diseño de la encuesta hasta evidentemente el último spot, etcétera, etcétera. Hay niveles de especialización y aunque a alguien no le guste medir, yo les recomiendo no se anime a pagar el costo de un riesgo en plena campaña electoral que les pueda hacer perder en gobierno o eventualmente la propia campaña. Aunque haya límites, porque como bien dice la frase, se trata de herramientas imperfectas para contextos imperfectos, los niveles de profesionalización, mi recomendación, paguen mucho poco, o paguen poco, debiera ser de parte de ustedes como demandantes o de ustedes como quienes ofrezcan estos servicios extremos. El nivel de profesionalización, creo, para esta actividad ha venido a quedarse. Muchísimas gracias.